La maldad reinaba en mi país. La gente se había olvidado de Dios completamente. Y aunque no lo creas, un niño de 8 años fue llamado para hacer una obra de reforma en el reino de Judá. Pero primero déjame contarte cómo todo empezó. Yo nací en un hogar perteneciente a la tribu de Judá. Mi abuelo fue el rey Manasés, mi padre fue el rey Amón y mi madre se llamaba Jedida. Saben, mi abuelo fue un hombre muy malo. Durante su reinado floreció y fortaleció la tiranía, la opresión y el odio a lo bueno. La violencia y la maldad era tan grande que todo en su alrededor se notaba que estaba malo. Mi abuelo realmente se alejó de Dios y de sus caminos, y cuando volvió en sí y se arrepintió, ya era demasiado tarde. Sobre todo para influir en la vida de mi padre. Él había crecido en el entorno de ver lo malo. Yo nací y crecí en ese mismo ambiente, pero mi madre hizo una buena obra en enseñarme lo bueno. Aunque no existía mucho conocimiento de Dios en mis tiempos, ella pudo poder enseñarme la verdad. Saben, me hubiera encantado tener un buen ejemplo de mi padre, pero no lo pude tener. Mi padre anduvo en los caminos de mi abuelo y sirvió y adoró a los mismos dioses y estatuas que había servido mi abuelo. Mi padre nunca buscó a Dios y esto hizo que el pecado aumentase en el pueblo y todo se viera malo. Se volvió tan malo que muchos lo aborrecían y odiaban. Él no quiso cambiar su forma de ser, así que un día sus propios siervos lo asesinaron, a tan solo 2 años de subir al trono. Saben, esta desgracia fue muy dura para mí y para mi familia. Parecía que todo iba de mal a peor para el pueblo. Yo estaba muy triste por la pérdida de mi padre, pero en el palacio todos sabían que ese podría ser su final si no cambiaba. Fue entonces cuando el pueblo reunido decidió hacer algo increíble. Me eligieron a mí, ser el rey de Judá. Esto me sorprendió tanto a mí como te está sorprendiendo a ti. Un niñito de 8 años reinando todo un pueblo. Creo que tal vez ellos vieron algo diferente en mí, que quizás observaron que aún en mi corta edad amaba a Dios de corazón y ellos esperaban que yo pudiera hacer algo diferente por ellos. Las cosas ocurrieron tan rápido. Cuando menos me lo esperaba, ya estaba siendo ungido y ya tenía la corona en mi cabeza. Y muchas personas estaban inclinadas al frente de mí. Por un momento sentí mucho temor y miedo por mi vida. Todo lo que veía alrededor era solamente maldad. Pero me propuse ser fiel a Dios en todas las cosas. Haría lo recto delante de Él. No iba a rebajarme al nivel de pecado de mi padre y mi abuelo. Mis primeros días fueron extraños, porque quería ir a jugar con mis amigos como antes y quería estar con mi madre aprendiendo cosas nuevas, pero ya no podía porque era un rey. Por algunos momentos quería renunciar, pero sentía que Dios quería hacer algo grande a través de mí. Cuando comencé a salir del palacio, escuché que los fieles que aún quedaban en Judá se preguntaban si las promesas de Dios hechas al antiguo Israel se iban a cumplir algún día. Para ellos, estas promesas parecían imposibles. ¿Saben? En mis días, Dios levantó al profeta Habacuc como respuesta del clamor a sus hijos fieles. A través de él, Dios dijo que castigaría a la nación por haberse apartado de él para servir a otros dioses. Los babilonios vendrían a Judá, muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Las ciudades y los pueblos, así como los campos cultivos, serían abandonados. Fue una profecía muy triste para mi pueblo,
Yo quería que mi pueblo cambie para que esta promesa no se cumpliera. Tenía que hacer algo, ¿saben? Pero yo me preguntaba cómo podría cambiar sus corazones. En aquel entonces el libro de la ley se había dejado de leer durante el reinado de mi abuelo Manasés, y por su descuido la copia que solía guardarse en el templo se había perdido. Sin embargo, cuando ordené a hacer las reparaciones del templo, el sacerdote Hilcías encontró el manuscrito perdido y lo trajeron ante mí. Fue muy emocionante volver a leerlo, y mientras escuchaba el manuscrito, mi corazón palpitaba muy rápido por saber lo que decía. Comenzaron a leer el manuscrito, y mientras iba escuchando cada palabra, mi corazón se conmovía más y más. Nunca antes había comprendido con tanta claridad como Dios había presentado a Israel la opción de la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Comprendí cuántas veces se le había invitado a escoger a Dios y así ser una bendición al mundo. En el libro vi las promesas y el deseo de Dios de salvar a aquellos que estaban en él. Mientras escuchaba la lectura del libro, me di cuenta que las profecías del castigo para los desobedientes coincidían con la condición de Judá en ese momento. Escuché cuánto aborrece Dios el pecado y temblé al leer acerca de los juicios que habrían de caer sobre todos los que permanecían en el error. La maldad de Judá había sido tan grande, pero ahora, ¿cuál sería el resultado de esto? Bueno, déjenme contarles cómo Dios me usó. Sentí mucha vergüenza y tristeza que hasta rasgué mis vestiduras, me postré ante Dios pidiendo perdón por una nación desobediente. Sentí que estuvimos lastimando su corazón por muchos años, pero eso tenía que cambiar ya. Decidí consultar a la profetisa Hulda, pues necesitaba saber si era posible salvar de alguna manera a Judá. Envié mensajeros para preguntar a Jehová por mí y por el pueblo, pero a través de Hulda Dios me avisó que la ruina de Jerusalén ya no se podía cambiar. Aun cuando el pueblo se humillara delante del Señor, eso no haría que cambiara de opinión. Israel ya había llegado al límite de tolerancia divina, y pronto Dios iba a castigar a aquellos que habían deshonrado su nombre. Esto me entristeció demasiado. Sin embargo, como yo me había humillado delante del Señor y había perdido perdón y misericordia, se me dijo que yo iría al sepulcro en paz y mis ojos no verían el mal que Jehová traería a su pueblo. El decreto del Señor no podía ser alterado, pero las oportunidades de arrepentirse aún existían. Así que invité a una gran convocación donde asistieron los ancianos y magistrados de Jerusalén y Judá. Al igual que todo el pueblo, nos juntamos con los sacerdotes y los levitas en el atrio del pueblo, y yo mismo leí todas las palabras del libro. Los oyentes quedaron muy conmovidos y muchos se unieron a mí para pedir perdón. Propuse que nos comprometiéramos a hacer cambios decididos, y todo el pueblo aceptó. En el año 12 de mi reinado, ordené una limpieza en Judá y Jerusalén y derribamos todos los altares de Baal
Hice pedazos las imágenes de sol puestas sobre los altares, despedacé las esculturas y estatuas de fundación. Me dediqué a destruir todo tipo de idolatría. No paré en el esfuerzo de purificar la tierra abandonando con ídolos. Encantadores, adivinos, sacerdotes, altares e imágenes han sido destrozados por completamente. Pero lo que más disfruté fue la celebración de Pascua para establecer más firmemente la fe del reino de Judá. Después que el escriba Safán me leyó el libro de la ley, entendí que ese libro sería un tesoro y un aliado en la obra de reforma que tanto deseaba ver realizada en mi pueblo. Decidí hacer todo lo que pudiera para comunicar con el fin de que comprendieran la reverencia y el amor al Dios verdadero. Después de esta obra de reforma, mi reinado se extendió a 10 años más. Bueno, ha llegado la hora de despedirme, pero antes quiero invitarle a tomar una decisión. Por favor, piensa y medita en lo importante que es obedecer todo lo que Dios diga en las Sagradas Escrituras. Hay grandes bendiciones y mucho gozo para aquellos que obedecen fielmente a Dios. Para la obediencia es una experiencia que viene como resultado de pasar tiempo con Dios y conocerlo. En mi vida he visto que todo lo que está dentro de ese libro solamente busca mi bienestar y salvación. Yo no sé si tú estás leyendo este libro en serio, pero te aseguro que si tienes un corazón sincero, cuando escuchas sus palabras, comenzarás a aborrecer lo malo y a buscar hacer lo bueno. Este libro puede salvar tu vida, solo necesitas leerlo como una carta abierta de Dios para ti. ¿Cuántos se comprometen hoy a leerlo y aplicarlo fielmente? Oremos. Gracias Dios por habernos cuidado. Te pido que nos puedas seguir bendiciendo y que nos ayudes a estar fielmente a ti y que nos puedas ayudar a ser fielmente como Josías. En nombre de Jesús, amén. Fue el profeta Jeremías, ¿ok? Así es que vamos a ver si alguien se puede llevar un regalito esta noche contestando la primera pregunta. Ahí veo a la hermanita del rey Josías alistándose para responder. Ok, la primera pregunta es, y está muy fácil, ¿en qué ciudad nació el profeta Jeremías? Diego. Muy bien, Diego, felicidades. Ok. Tú escoge, ¿de quién quieres? ¿De Edgar? ¿Del pastor Edgar o el mío? Ok.